so excited to be here, and this is the first time we've opened up the Game of Thrones exhibition where we are now featuring things from all 8 seasons of the show. Now that we've all seen it, we can open it up to the public and everyone can see some of the most amazing things from the very first episode all the way to the very last. And we are just very thrilled to share all of that with you, and so thankful to be here in Madrid. Bueno, pues bienvenidos a todos, estamos emocionados porque es la primera vez que podemos inaugurar esta exposición incluyendo objetos de las 8 temporadas de Juego de Tronos, ¿no? Y estamos encantados de inaugurarlo para que todo el mundo pueda disfrutarlas. Nosotros ya lo hemos podido ver y así podéis disfrutar de objetos que comprenden desde el primer episodio hasta el último de toda la serie, y estamos encantados de compartir esto con vosotros. Muchas gracias, Jeff. De nada. Pues a continuación doy la palabra a Michelle. Is that fine? You take that one? Yes, you need to take that microphone. Michele Clapton, diseñadora de vestuario de la serie, con nosotros. Hi, well, sorry, my Spanish is much worse than Jeff's. But yeah, I'm really happy to see everyone here. It's really exciting for me to now come and see costumes from all 8 seasons. And actually just to see some of them I haven't seen for a while, and to just see the beautiful workmanship that my crew create. And I'm really happy to share it with you here. Just to see the real detail and the craftsmanship is amazing. And you know, I design the costumes, but I don't make them. I have a great crew that actually realizes my ideas, and so they really are the stars of the show. Lo siento, pero mi español es bastante peor que el de mi compañero, así que me voy a dirigir al público en inglés. Estoy encantada de veros a todos aquí, es un momento muy emocionante para mí y efectivamente va a haber en la exposición trajes de las 8 temporadas. Algunos de los trajes son trajes que no había visto durante un tiempo y la verdad es que es increíble el nivel de laboriosidad con la cual han hecho estos trajes todo el personal. Es impresionante ver el nivel de detalle y la calidad de la artesanía que se han dedicado a la fabricación de este vestuario. Yo diseño los trajes, no obstante no los hago, con lo cual el mérito es del equipo que me acompaña, que es el que pone en práctica las ideas. No, just, you know, they're like my children. It's nice to visit them now and again, and it's nice to see the sort of the breadth, I guess, and revisit. So, yeah. Estoy encantada de estar aquí y que es impresionante ver la buena acogida que está teniendo y estoy deseando que todos lo vean. Okay, pues Liam, you want to take the next? One thing we have to remember is that Game of Thrones would not have been the Game of Thrones it is without the contribution of Spain. It's incredibly important to remember. Some of the most dramatic moments in all of the seasons occurred with the participation of Italica and Sevilla and North around Bilbao and ever so to be bringing the exhibition to an incredibly important partner in the making of Game of Thrones is incredibly special, and I'm very proud to be part of the opening of this in this wonderful city. Me parece que es importantísimo recordar que Juego de Tronos no sería lo que es sin la ayuda de España, que ha tenido una participación importantísima, porque yo creo que gran parte de los momentos más dramáticos de muchas temporadas se han vivido en Teruel y en Sevilla, y la verdad es que traer aquí la exposición me parece algo muy especial y estoy encantado de ser parte de esto. And I have to give a special mention to Miriam, our Spanish producer, who, when a juggernaut, when a monster the size of this production came over here, she and her team here oiled the wheels of this enormous machine and made filming in Spain for us a complete joy. And you have to remember, in Italica in Sevilla, it was the first time that all the major characters came together, an integral part of the show. So yeah, we're sort of bringing it home, the show. So that's really important, and again, a great honour to be part of it and to be invited here to be part of it. Y por favor, que no quería olvidarme de mencionar a nuestra productora en España, María,
que la verdad es que ha cogido a una auténtica producción, o sea, un monstruo de producción, y ha sido capaz de engrasar todos los engranajes necesarios para seguir haciendo que funcione toda esta máquina, y ha sido una maravilla rodar tanto en Teruel como en Sevilla, y donde han participado en escenas todos los personajes principales de la serie. Así que una vez más, una maravilla. Es como volver a casa y traer a casa todos estos escenarios y estos vestuarios. And also one last thing for anybody that's wondering about the press conference, go, what is this Game of Thrones thing? On HBO España, all the episodes are available for anybody that wants to watch. And once they've watched the show, they can come along here and enjoy it all over again at the exhibition. I thank you. Bueno, para todos los que estáis en la rueda de prensa pensando qué es esta cosa de Juego de Tronos, pues quería comentar que en HBO tenéis ahora mismo disponibles todos los episodios en español, en HBO España. Entonces, pues, si no sabéis de qué estamos hablando, os recomiendo verlo todo y luego venir aquí a disfrutar de la exposición. Michelle quiere decir algo más al respecto. It's funny actually, because also it reminds me that the curiosity that when I first started right back at the beginning on the pilot, I actually came to Madrid to a costume house here called Cornejo, and Maria Cornejo helped me so much. And I selected, I remember, just quite eclectic group of costumes on a rail just to give me inspiration. So that was way back, I mean, before the series started. So Madrid, it is a bit like you say, coming home. The idea started here. Quería decir que cuando empezamos con la serie y empecé a trabajar sobre el primer capítulo, más bien el piloto, vine a Madrid a visitar también a una diseñadora de vestuario que se llama María Conejo, y realmente para mí supuso una inspiración enorme para toda la serie. Así que sí, la idea que ha mencionado Liam de que volver a Madrid es como volver a casa, sí, efectivamente es como volver al inicio. Muchas gracias. Isaac, you want to say something? Yeah, sure. I think everything has been taken to say. But I think the thing is, every day when we came to set, we felt privileged to be wearing Michelle's costumes, to be working with the props. It was every day was like being on a playground, getting to look at all these incredible pieces of art, which is what they are. This is an art exhibition in its own right, where you can come and admire the artistry and the craftsmanship, whether or not you've ever heard of Game of Thrones. But the great thing is it's really nice to be able to give it back, because it feels so selfish to keep all these amazing costumes and props just for us to have been able to see and look at. You really need to see them in the flesh to appreciate their glory. And as Jeff said, there's stuff from season 8 now that hasn't been seen before. So it's actually, I get really excited every time I come to one of these for people to come and just soak it in and enjoy all the detail and craftsmanship of the amazing costumes and props. Bueno, básicamente ya sabía dicho, pero añadiré que la verdad es que todos los días cuando íbamos al rodaje sentíamos que era un privilegio poder gozar de todo ese atrezzo y todo ese vestuario. Nos sentíamos un poco como si estuviéramos en un patio pudiendo contemplar todas esas obras de arte, porque realmente esta exposición es también una exposición de arte de por sí, porque estamos viendo realmente obras de arte, piezas artísticas y un gran nivel de artesanía. Independientemente de si has visto la serie de Juego de Tronos o no, no deja de ser una exposición de gran contenido artístico. Y la verdad es que nos da la sensación de que era el momento de también compartirlo un poco con todo el mundo, porque parece un poco quizá que seamos demasiado... que estemos quedándonoslo para solo nosotros, con lo cual es importante que todo el mundo pueda apreciar la gloria, realmente todo el esplendor de estos trajes, y esperamos que todo el mundo pueda empaparse del nivel de detalle y de esta gran calidad de artesanía y de arte dedicados a la creación de todos estos elementos. Okay. Isaac, as you can see, what you say in 1 minute, it takes 3 minutes to say in Spanish. Muchas gracias, chicas. Labor fantástica, era simplemente una broma. Podemos hacer preguntas a continuación a cualquiera de los miembros de la mesa o del escenario. Levantad la mano, presentaros y os darán un micrófono y podéis hacer la cuestión. Vamos a intentar traducirlas, aunque habléis en inglés, para que todo el mundo sepa de qué se está hablando. Gracias. Buenos días, Alejandro Calzadilla de Exposiciones que hay en Madrid. Mi pregunta es para los actores.
qué les ha aportado en su carrera como actor Juego de Tronos y si conocían antes España antes de rodar la serie. Muchas gracias. This is a question for the actors. I'd like to know what has the show contributed to you as actors in Game of Thrones, and if you have ever visited Spain before shooting Game of Thrones. I think everybody involved in the show, because there's no movie stars in the show. There was not really any television stars. The show, to tell this story, required people who weren't very recognizable. They needed anonymity. And what has happened, because the show has got so big, is that everybody is now a movie star or a TV star. Everybody's stock has gone up. I'd let the ladies translate that first before continuing. Tiene gracia, ¿no? Porque en la serie una cosa importante para poder llevarla a cabo era que tenían que meter en el elenco a personas que no fueran estrellas previamente en el cine. Necesitaba un cierto nivel de anonimato para contarle una historia. Lo que ha pasado es que la serie se ha hecho tan grande, ha tenido tantísimo éxito, que al final todos nos hemos convertido de una forma o de otra en estrellas de cine o televisión. And well, regards personally, I holidayed for many years in Andalusia. I'm a big Formula One fan, so I've been to the Circuit de Catalunya. So is Michele, a big Formula One fan. So we're all very big Fernando Alonso fans. I just missed him in the talk show. He was in on Monday and we were in yesterday. And of course, I've put on many kilos in San Sebastian with beautiful food. And it's just, Spain is 100 different beautiful countries in one. It's culturally mixed. It's fantastic. There's everything to recommend this place. I will continue to be back. I've just finished doing a movie in Madrid in May, I think I finished. So it's nearly like a second home. Y a nivel personal ya he pasado muchas vacaciones yo en Andalucía, soy un gran fan de la Fórmula 1, he visitado de Cataluña y soy un gran fan de Fernando Alonso. También he metido unos cuantos kilos en San Sebastián, así que yo diría que España es efectivamente como un millón de países juntos, ¿no? Es una maravilla la mezcla cultural que tiene y se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho acabo de rodar en mayo una película en Madrid, así que sí, lo he visto bastante. Siguiente pregunta, por favor. La voz de Miguel, directamente. Sí. Sí, aunque esperamos a que la traduzca Fabiola antes de que ellos contesten. Vale. Well, I'm Almudena from The Citizen. I want to ask you if you have taken any props of the show as a souvenir. La pregunta es si os habéis llevado algún atrezo o algún objeto de la serie como recuerdo a casa. Certain members of this panel, I am aware, have taken quite a few things. I'm not going to point any fingers or mention any names. I realised on my last day, because I was too well behaved, that I hadn't taken anything. I thought I've got to grab something to show for my 10 years from Game of Thrones. So on my very last day, I just ran through the set and I grabbed whatever I could find that I could fit in my hand luggage. And that was a wooden spoon, a wooden bowl, and a straw bowl. So I've got kitchen utensils basically from 10 years of Game of Thrones. Bueno, tengo que decir que hay varios miembros de este panel que se han llevado varias cosas a su casa y no quiero señalar a nadie con el dedo ni señalar a los culpables. Pero en mi caso, el último día de rodaje me di cuenta de que me había portado demasiado bien. Después de 10 años de Juego de Tronos pensé, me tengo que llevar algo a casa que lo demuestre. Así que fui corriendo por el set de rodaje y cogí pues, lo que pudiera echarme en la maleta de mano, que en concreto fue una cuchara de madera, un bol de madera y otro bol de paja. Con lo cual, bueno, me llevé básicamente menaje de cocina y esto es lo que tengo para demostrar mis 10 años de rodaje en Juego de Tronos. Okay. I hope you all brought sandwiches. I could be a while here. Where do I start?
Well, my daughter has what she calls a wall of awesome in her bedroom, and it is packed with items that I don't like to say liberated from Game of Thrones. Do you want to? Let me just get my list out. Espero que hayáis traído un bocadillo porque esto va a tardar un rato. No sé por dónde empezar. Mi hija tiene en su cuarto lo que llama, diríamos, como el muro de las maravillas, ¿no? Tiene una pared llena de artículos, de cosas que no me gusta decir que me llevé ni que robé, me gusta decir que liberé. So, but most of the time, in case of damage, you have to double up on some of the props. You need 2 or 3 of. So inside is the stag that I gave to Shireen, that incredible emotional thing and it's also how I found out how she died. So I have one of the backups. I took that. Also my finger bone bag from season 2, which I asked at the time, could I have, and they went, yes, we'll give it to you after that. I asked in season 3, and it went missing for 4 years. And then Alex found it in the bottom of a box somewhere. I think it was 4 years, I think, wait for it, and Alex came up to me. And it was the one thing I really wanted, because it was my first season, and so Alex came up and kind of gifted me that a couple of years ago. And I have a couple of small things as well. I have a couple of arrows, and I annoyed Tommy, our armour. I did. I had to wear him down. That took a while, and I managed to get a Dothraki sword. I know which I'm very proud of. So my son has that. We have that on the wall. But they were purely for. I wanted to be able to walk around the house and occasionally see a piece of Game of Thrones, just to remind me of the magnificent time that I had on the show. But I did take a few things. I have to be careful. Mr. HBO is on the end down there. I'm expecting a letter from his lawyers, from Dustin. No sé si sabéis, pero cuando se ruedan, la mayoría de los objetos importantes se hacen por partida doble, ¿no? Por si acaso se rompen y se estropean. Entonces yo me llevé a casa el ciervo tallado de madera que le doy a Shireen, que es como una escena muy emocionante, y así es como yo me entero cuando ella muere, ¿no? Me llevé el de repuesto, no el que se utilizó. Luego también los huesos de dedo que yo pedí en la temporada tercera, los pedí y me dijeron, sí, te los vamos a dar, pero curiosamente desaparecieron durante 4 años, y hace un par de años Alex, una persona del equipo, los encontró en una caja y me los entregó, así que eso también lo guardo. Entonces me interesaba mucho eso especialmente, aunque sea un objeto muy curioso, porque fue la primera temporada en la que yo trabajé en la serie. Luego tengo cosas menores, algún arco, la espada Dothraki, y de vez en cuando me encanta ver en casa objetos así para recordarme a mí mismo que he sido parte de una experiencia tan increíble. Y tengo que tener muchísimo cuidado por tener aquí a esta persona tan importante de HBO, cuando vaya a recibir una carta de sus abogados. Siguiente pregunta, ¿dónde estamos? Bueno, me llamo Yosune de la Caja de Música, y ante todo quería saber si habéis podido ya ver la exposición o la vais a poder ver, y qué elemento o qué vestuario, qué acento os hace especialmente ilusión en ver para ver cómo ha quedado. Have you already visited the exhibition, and what prop or costume are you especially excited to see? Well, one of the most beautiful things that I've seen is Joffrey's armor. Was that the wedding? Or no, that was it going to battle, wasn't it? Blackwater or something, was it? You have got to see. There's a lot of costumes that go by very quickly. You're distracted by listening to the actors telling the story, and to be able to stop and stare at, for instance, Joffrey's armor, which is incredible to look at. I also loved Jamie's Kingsguard armor was particularly that ornate. The amount of work that goes into that. There's very few, especially for a television show. Sometimes you can, on a hugely
budgeted Hollywood movie, you will get that. But to get the level of commitment from HBO to spend the money that Michele could spend on taking the time to make these incredible costumes and see them on television, and now to see them in the flesh is a real treat. I mean, there's stuff that I saw before, like Marjorie Tyrell's wedding dress, which I wanted to take home and put on, except I wouldn't get it on my arm. Maybe I should have taken it. But it's the level of commitment to getting it right, and it's the same with the props, with Tommy's work and the armourers, the prop makers. Brian, who did the props that we got to use were just, they just seemed real. They made our jobs easier to do. It made it easier for us to use our imagination and be creative. It was the perfect storm of creative excellence, and that's what the privilege was for the actors, I think. Bueno, la verdad es que hay tanto vestuario como atrezo impresionante, precioso. Por ejemplo está la armadura de Joffrey, que es increíble y que desde luego el coste que tiene es, en términos de esfuerzo y de tiempo, es impresionante. Y muy a menudo estamos hablando de piezas que nos pasan por delante de los ojos sin que ni siquiera reparemos en ellas, porque estamos centrados en ver la historia y en enterarnos de todo lo que está transcurriendo. Y es realmente un privilegio el poder tener delante piezas como la que mencionaba, como la de la armadura de Joffrey, para reparar en el nivel de detalle que tiene. O por ejemplo también está la armadura de la guardia del rey de Jaime, que tiene una cantidad de trabajo increíble el haberla creado, y ocurre rara vez que en una serie de televisión se dedique tanto tiempo y tanto esfuerzo en poder mostrar cosas así. Igual lo vemos en alguna película de Hollywood con un presupuesto enorme, pero el poder ver prendas y atrezo que han estado en la televisión y poderlo ver en persona, desde luego es un regalo que se está haciendo a todo el público. También está, por ejemplo, el vestido de boda de Marjorie Tyrell, que la verdad es que me encantaría llevármelo a casa y ponérmelo, aunque no me cabría más que en un solo brazo, pero la verdad es que eso es algo que me tenía que haber llegado de la grabación. Y es importante destacar el compromiso con hacer las cosas bien que ha desempeñado todo el equipo que se ha dedicado a la creación de los trajes y también del atrezo. Brian, que ha sido el que ha estado a cargo de desarrollar todas las piezas que han sido parte de nuestro atrezo, ha conseguido que realmente la creación sea una creación real, con lo cual este nivel de realidad ha hecho que realizar nuestro trabajo sea muchísimo más fácil, ha dado rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestra creatividad, y ha creado una tormenta perfecta de impulso creativo para que pudiéramos desempeñar nuestro trabajo adecuadamente, y este es el regalo que se les hace a todo el público. Also, Khaleesi's the white and fur. What do you have a name for that coat? No, you know Khaleesi, she climbed on the dragon in that white, that iconic white. That's inside, and it's just beautiful. It's really. Y bueno, también tenía que mencionar el abrigo de Khaleesi, que es el que lleva cuando está montada en el dragón y que también se puede ver en el interior. Le preguntaba a Michele si tiene un nombre especial, parece que no. Es una de las prendas más icónicas que se muestran en la exposición. Tenemos una última pregunta. One more before we close the act. Buenos días, Jesús Palacios del Cultural del Diario El Mundo. Es una pregunta para Michele precisamente acerca de esto que estaban comentando. Ahora, ¿cómo vive ella, que lleva muchos años en este trabajo, el que después de mucho tiempo en el que desgraciadamente cuando acababa una serie o acababa un rodaje de una gran película se destruían, se perdían esos vestuarios, esos trajes, ese atrezo, el que ahora podamos disfrutar todos de él y se valore de forma artística y no desaparezca con el final de un rodaje? Nada más. So this is a question for Michele. I was wondering how it must feel after so many years in the industry, after a series or any kind of shooting, they usually destroy or all the costumes get lost somehow. So it must feel different to be able to enjoy and to feel that your work continues to be valued more longer in time. Yeah, I mean, I think in the beginning, in the first season, we didn't really realise that it would go on like this. So some of the clothes some of the
costumes were reused and recut, and then when we realised the following that we were getting, we sort of tried to reconstitute them and find them. And yeah, I mean, I think more and more often now, there's life after the shows for the costumes and props. I think there's a much more interest now in the whole industry and the craftsmanship. So, and it's lovely. I mean, for us, it's great. It really breaks my heart sometimes when you design a film and then everything just gets dispersed and you see your costumes on another show. You know, it feels like I say, they're like my children. I don't want to lose them. So it's really nice that I can come and visit them here. Es curioso porque, claro, en la primera temporada de la serie no sabíamos la dimensión que iba a tomar esto, y sí que hubo piezas de vestuario que se readaptaron, se recortaron y se utilizaron para otras cosas, y luego hemos tenido que reconstruir para utilizarlas, ¿no? Pero es verdad que cada vez que das vida, ¿no?, a un vestuario y creas cosas nuevas, pues te da muchísima pena y se te rompe el corazón verlas luego cómo se acaban disipando, las ves utilizadas para series diferentes, y te da mucha pena, pero es verdad que cada vez más y más se va como respetando esto y se va dando valor y manteniendo en el tiempo los vestuarios y los atletas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Thank you very much all our guests here today. Vamos a proceder a pasar a la exposición. Y nada, tenéis a la gente de nuestra de prensa y de comunicación. Si queréis alguna cosa, podéis comunicárselo a ellos. Muchas gracias y bienvenidos a Juego de Tronos.